Una lectora de Así Prensa me envió una consulta muy compleja y como suelo señalar en puntos de vista, yo no puedo dar recomendaciones sobre problemas personales propios de una persona, como si fuera, digamos, consejero espiritual de esa persona. No puedo porque por más extensas que sean las descripciones del problema, no conozco a las personas en juego y no puedo conocerlas. En consecuencia, solamente puedo dar algunas sugerencias generales basadas en las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia y en el sentido común. Ambas se combinan muy bien y son la garantía para una vida feliz. Sana doctrina, sentido común, garantía de una vida feliz. Me preguntan qué cosa hacer cuando la pareja no es católica. En primer lugar, si mi pareja no es católica, es muy distinto que la persona sea hostil a mi fe a una persona que no es hostil a mi fe. La persona que no es hostil se puede buscar convertirla, se puede buscar animarla, pero un asunto muy distinto es cuando la persona es hostil. Esta es la primera aclaración. La persona que no es hostil, podemos buscar darle testimonio, orar por ella, que en realidad es una fórmula para cualquier situación, siempre hay que orar por la persona que amamos. Y la segunda aclaración es qué cosa significa pareja. La persona que me consulta me dice, no estamos casados. Si no estás casado, entonces, seriamente, una persona que te impide vivir tu fe no es una persona que va a ser buena para ti ni para tus hijos. Es un principio general. Pueden haber condiciones económicas, etcétera, pero una persona que es ferozmente contraria a los valores más importantes que yo tengo y con los que quiero educar a mis hijos, no veo una salida. Eso es lo que voy a decir. No veo una salida. Entonces, no veo otra salida más que traer a colación el tema y decirle a esa persona, este tema es esencial para mi vida y es no negociable. Tú estás segura, a la otra persona, decirle, tú estás segura que no quieres absolutamente en nada apoyarme en la vivencia de mi fe. Entonces yo creo que esa es una situación, cuando no hay matrimonio de por medio, es una situación en la que simplemente no veo cómo la relación puede continuar, estando de por medio valores esenciales. Y acá no se puede decir no, pero es que los hijos son los primeros afectados. A los hijos el primer don que le debemos y la primera responsabilidad que tenemos es el don de la fe. Es el primer don, no el segundo. Y en consecuencia no hay otro, incluso pensando no solamente en mi relación, en mí como persona, sino en los hijos, no veo cómo una relación así pueda prosperar para bien de la persona, de la pareja y de los hijos. Pero si se trata de un matrimonio, habría que ver si se trata de un matrimonio lícito. No veo cómo alguien se puede haber casado por la iglesia con alguien que odia la fe, porque aceptó casarse por la iglesia. Ese matrimonio, veo dificultad en considerar que ese matrimonio haya sido válido, porque si para que sea válido, para que haya podido casarse, la persona ha tenido que responder, sí, voy a respetar la fe, voy a apoyar, voy a dejar que mis hijos sean educados en la fe, es decir, han tomado todos los compromisos del caso, ¿no? Y me parece muy importante comprender que en estas circunstancias, en estas condiciones, la vida cristiana no puede ser una vida donde nosotros permitamos una ruptura con nuestra vida matrimonial. Yo creo firmemente que una persona que no está pudiendo vivir su fe tiene que utilizar mucha paciencia, mucha sabiduría y mucha
perseverancia, recuerden ustedes, la perseverancia, ¿qué cosa es? Es la paciencia activa. Es decir, yo con calma, con bondad, con caridad, insisto. Recuerden ustedes ese pasaje del Evangelio donde Jesús pone como ejemplo, ¿no?, a la viuda insistente, que insistía al juez para que le haga justicia. Y Jesús dice, incluso un juez injusto va a terminar dándole justicia simplemente porque ella está insistiendo, ¿no? Es decir, porque simplemente insiste sin cansarse, eso basta para que sea origen de justicia. Basta y sobra. Entonces, si Dios es justo, si una persona que nos ama probablemente no quiera ser injusta con nosotros, aunque lo sea, entonces, ¿cuánto más pues existen posibilidades de éxito? Perseverancia, oración, paciencia. Pero perseverancia, es decir, la paciencia activa, insistir. Esto es importante para mí, esto es importante para mí, esto es importante para mí. Y existen ejemplos de personas que efectivamente se han convertido. Yo he comentado en esta serie de historias de conversiones de protestantes, la mayoría de ellos ferozmente anticatólicos, ¿no? La conversión de protestantes al catolicismo. Existe uno de los casos que más me sorprendió, porque yo dediqué varios programas, puntos de vista de escribir estas conversiones una por una, ¿no? Y dediqué una larga serie de programas a estas conversiones, ¿no? Y después me enteré que el libro, que se llamaba originalmente en inglés Surprised by Truth, había sido publicado también en español. Y hablaba del caso de uno de los ministros evangélicos que estaba a punto de doctorarse y a recibir una buena posición evangélica, que se casó con una ex católica, es decir, una mujer que había sido bautizada católica, pero se había alejado de su fe. Y en el tiempo que él estaba estudiando para ser ministro evangélico bautista, estuvo estudiando, y en el entretiempo su esposa comenzó a leer cosas e ir a algunas reuniones y terminó metida en el culto New Age. Y entonces este ministro se enteró, bueno, mi esposa terminó en el culto New Age. Entonces, él le dio a su esposa una gran serie de libros que critican el New Age, que dan fundamentos evangélicos, y su esposa comenzó a leerlos. Y cuando comenzó a leerlos dijo, yo voy a volver al cristianismo. Voy a volver al cristianismo después de leer las Sagradas Escrituras. Estoy dejando el New Age en este instante. Él estaba muy aliviado. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que cuando ella regresa a practicar la fe cristiana hondamente, descubre que después de leer detenidamente la Biblia, tiene que ser católica de nuevo, la fe en la que había sido bautizada. Y el esposo no quería que fuera católica. Y como era un gran argumentador evangélico muy formado en las Escrituras, comenzó a argumentarle en contra de la Iglesia Católica. Ella, como lo amaba, no quería originalmente contrariarlo, y él le dijo, mira, ¿por qué no te vuelves episcopaliana? Que en Estados Unidos es la denominación que exteriormente más se parece a la católica. Las celebraciones tienen una Eucaristía, etcétera. La celebración es muy parecida a la misa. Es episcopaliana, es lo que se terminó volviendo el ex padre Alberto, que algunos de ustedes recordarán, ¿no? Porque se parece, digamos, a la denominación católica en las formas, no en la doctrina, ¿no? Y en consecuencia, ella trató de hacerlo un tiempo y regresó y le dijo, mira, no puedo con mi conciencia. Yo tengo que ser católica. Y la perseverancia de esta mujer no solo le permitió encontrar un espacio para vivir su fe católica, sino que convirtió a su esposo, que era un feroz anticatólico, que se había entrenado en criticar al catolicismo, y que con sus críticas al catolicismo lo que hacía era animar a su esposa a buscar textos católicos que
contradijeran las críticas que él tenía. Y hoy en día ese ex evangélico es uno de los más famosos e importantes apologistas católicos, uno de mis favoritos también, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, esto yo creo que es una esperanza para aquellas personas que están en el problema de ya estar en matrimonios donde sus cónyuges no son creyentes o son miembros de otra religión y son hostiles a la propia religión. Que tengas un buen día.